Muy buenas noches, les saluda el doctor César del Castillo, yo soy médico residente de cuarto año del Hospital Nacional Cayetano Heredia, de la especialidad de cirugía de tórax y cardiovascular. En esta oportunidad tengo el honor de compartir con la doctora Milvia Garrido, especialista en anatomía patológica. La doctora es médico cirujano con formación en la Universidad Nacional Federico Villarreal, médico anátomo patóloga con formación en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Mucho gusto, doctora. Mucho gusto. Ante todo, muy buenas noches. Muchas gracias por la invitación y estoy presta a responder todas sus preguntas. Bien, para describir un poco la función y la labor del anátomo-patólogo, vamos a empezar hablando sobre las labores cotidianas de la especialidad. Bien, en primer lugar tenemos que conocer que el anátomo-patólogo va a trabajar con piezas quirúrgicas o piezas operatorias o biopsias. Y con respecto al procesamiento de piezas quirúrgicas, nosotros nos vamos a encargar de describir estas piezas quirúrgicas que recibimos. La descripción incluye la medida, el pesado de las piezas quirúrgicas, así como la laminación de las mismas. Laminación para su posterior inclusión en parafina, lo cual es realizado por el tecnólogo médico, el cual trabaja de la mano con nosotros, y nos otorga la lámina histológica. En esa lámina histológica es que nosotros vamos a hacer el estudio microscópico de la pieza quirúrgica, en búsqueda de alguna enfermedad benigna, así como una neoplasia maligna. Generalmente nos entregan las láminas histológicas en coloración de hematoxilina eosina y nosotros nos apoyamos en otras técnicas histoquímicas, otras coloraciones adicionales que nos permitan dilucidar, por ejemplo, elementos micóticos o de repente, de acuerdo al epitelio en el que estamos, algunas características especiales del mismo para determinar la etiología. Usamos también estudios de inmunohistoquímica para determinar la estirpe tumoral y el inmunofenotipo tumoral. ¿Por qué? Por ejemplo, en una neoplasia maligna pobremente diferenciada, podemos hacer uso de estos estudios y estos nos van a permitir a su vez clasificar o subtipificar el tumor bajo una clasificación molecular, lo cual es muy importante para el pronóstico, así como para el tratamiento del paciente, ¿no? Otorgado por el cirujano o el oncólogo. No todas las piezas quirúrgicas que nosotros trabajamos son posterior a la cirugía del paciente. Existen un grupo de piezas operatorias que trabajamos a nivel intraoperatorio, las conocidas como biopsias por congelación, en las cuales durante la intervención quirúrgica de lo que es una neoplasia generalmente poco incierta, o de etiología, mejor dicho, poco incierta, se toma un fragmento de esa tumoración, un fragmento biópsico que es remitido al servicio de anatomía patológica. El anatomopatólogo tiene que en un tiempo breve, no mayor de 15 minutos, informar si estamos frente, por ejemplo, a una etiología benigna o una etiología maligna, y con ello el cirujano de repente proseguir con la cirugía programada o ampliarla. Eso es con respecto a piezas operatorias. También hacemos estudios de citología. Los estudios de citología, la lectura de los extendidos cérvico-vaginales, los muy conocidos PAPs, así como de líquidos especiales. Líquidos especiales como el líquido peritoneal o ascítico, el pleural, el cefalorraquídeo, en busca en alguna etiología benigna, infectocontagiosa o maligna por infiltración metastásica, ¿no? Pero también, dentro de citología, podemos hacer procedimientos mínimamente invasivos, como son la BAF o el PAF, la biopsia por aspiración con aguja fina, en la cual, generalmente, en masas o nódulos palpables, vale decir, en glándula tiroides, mama, glándulas salivales, hacemos una punción para la obtención de material citológico y estudio microscópico, lo cual nos permite alguna aproximación diagnóstica o diagnóstico definitivo. Ese es el estudio que hacemos, que sí está en contacto con el paciente, porque la mayoría de los demás es post
o no tenemos mucho contacto con el paciente, sino con la pieza operatoria. Finalmente, también realizamos necropsias clínicas en adultos, niños y fetos en búsqueda de la etiología o la causa de muerte, sin confundir esto con las necropsias legales, que son campo del médico legista, que generalmente son en causas de muerte no natural. En el caso nuestro, son más que nada para dilucidar la etiología de la enfermedad. Siguiente, por favor. El mercado laboral sobre el cual nosotros trabajamos es, en primer lugar, los hospitales. No postas, no hospitales de nivel 1. El servicio de anatomía patológica se encuentra en hospitales de nivel 3, generalmente. Uno que otro hospital de nivel 2, pero la mayoría de nivel 3, tanto MINSA como E-Salud. Institutos, los Institutos Nacionales de Enfermedades Neoplásicas a nivel nacional, a nivel regional. El Instituto de Medicina Legal, donde también hay un servicio de anatomía patológica. Los laboratorios privados de anatomía patológica y citología, así como privados solo de citología. Y finalmente, la docencia, pues, ¿no? En la mayoría, el médico es, en su formación nos permite ser docentes también. ¿Cómo es la capacitación durante y después de la residencia? Antes que nada, es importante mencionar que la especialidad de anatomía patológica es una especialidad seria, en el sentido de que de nosotros depende el diagnóstico de un paciente. Muchas veces el diagnóstico de alguna enfermedad neoplásica y por ende el tratamiento del mismo. Si nosotros cerramos en nuestro diagnóstico, podemos obviamente perjudicar al paciente, ya que no recibiría el tratamiento adecuado y por tanto tendría una respuesta inadecuada, un agravamiento de su enfermedad o un desenlace fatal. Por lo que creo que una palabra que siempre debemos recordar en la especialidad es la lectura. El anatomopatólogo tiene que leer y tiene que leer mucho para precisamente aproximarse al diagnóstico de la enfermedad. Esta lectura obviamente la va a hacer paralelo al trabajo que realiza durante la especialidad, o mejor dicho, en el hospital, que en su mayoría es macroscopía, como también observación microscópica, pero que a su vez también, tanto durante y después de la residencia, hacemos rotaciones externas. Estemos en el hospital o sede que hayamos adjudicado, podemos rotar en hospitales mucho más grandes, hospitales de salud que obviamente reciben mayor cantidad de muestras y que muchas veces tienen por separado anátomos patólogos, por ejemplo, de un área de mama, de piel, separado de uro, separado de citología, como no es en hospitales del MINSA, por lo general. En el mismo Instituto de Enfermedades Neoplásicas, así como rotaciones externas. Pero en realidad todo depende del residente, del empeño que le ponga y la importancia que le dé a su formación. Porque una vez que salga y que esté frente a un diagnóstico solo, generalmente, entonces ahí recordará que debió leer en su momento. Así que creo que eso es lo que más se debe resaltar de la formación. Definitivamente, doctora. Ahora viene la parte de las preguntas. Muchísimas gracias por la ponencia. Creo que ha esclarecido, ¿no?, las dudas que tenían muchos de nuestros estudiantes ya próximos a ser residentes. Una de las interrogantes que tienen nuestros estudiantes es cómo, a su criterio, es la formación del médico anatomopatólogo. Es decir, cómo me voy a formar en esta época de pandemia. ¿Cómo es normalmente, ¿no?, la formación? Ya usted bien lo explicó, que es mucha lectura, definitivamente amplia lectura. Yo tengo muchos recuerdos de docentes, de profesores que son anatomopatólogos, y definitivamente son unos libros, ¿no? Libro tras libro. Entonces, es muy amplia, es muy amplia. Yo como cirujano definitivamente, ustedes son el brazo derecho y mucho más, ¿no?, para definitivamente llegar al diagnóstico y finalmente al tratamiento. ¿Cómo sería la formación del médico residente normalmente y en esta época de pandemia? Bien. En primer lugar, prepandemia, R1
van evolucionando, ¿no? Generalmente estamos frente, como R1, a piezas quirúrgicas más sencillas. Como R2, asumimos y diagnosticamos con de repente un poquito mayor de facilidad, basado en la lectura, piezas más complicadas. Y finalmente como R3, y ya basado también en nuestras rotaciones y el conocimiento de estudios como inmunohistoquímica, podemos estar ya diagnosticando adecuadamente una neoplasia maligna. Ahora, lo que ha cambiado en pandemia, y que obviamente nadie estaba preparado para lo que estamos viviendo, y hemos vivido sobre todo en meses pasados, es que, bueno, sí ha habido una reducción de las piezas operatorias, producto de que la mayoría de salas en todos los hospitales están ocupadas con pacientes COVID. Muchos servicios de anatomía patológica, incluso, sobre todo en provincias, cerraron, debido a que, como muchas veces estos servicios a su vez tienen el área de mortuorio, comenzaron a albergar cadáveres, y eso conllevó servicios. Afortunadamente, en el hospital, por ejemplo, donde estoy, que es el Hospital 2 de Mayo, se dio un flujo adecuado de cadáveres, lo cual no permitió que el servicio se cierre. Ahora, si bien tenemos un descenso en la cantidad de piezas operatorias, que es en todos los hospitales, ha surgido ahora nuevos campos, en el sentido de que la pandemia, por el mismo hecho de que esta enfermedad es nueva, nos ha permitido abrir campos de investigación. Por ejemplo, estamos observando y haciendo estudio en las placentas de madres portadoras de COVID y los cambios histológicos que se presentan en la misma, y si estos tienen correlación o no con los bebés o las alteraciones que esto presentan. Asimismo, está el proyecto que en poco tiempo se debe iniciar, por ejemplo, en el Hospital 2 de Mayo, de estudio de biopsias pulmonares. Y finalmente, nos estamos capacitando, o mejor dicho, la sala de necropsias se está preparando para poder realizar necropsias en pacientes COVID. Entonces, si bien en realidad bajó de pronto la producción, como lo vuelvo a repetir, se abrió el campo, o un campo nuevo de investigación. Y en realidad, si uno quiere estudiar, todo es posible, y creo que hay cosas muy interesantes que ahora nos permiten asociar, ¿no? Datos de fisiología o fisiopatología de la enfermedad con, a su vez, asociación del COVID. Entonces, yo creo que la pandemia nos ha dado una oportunidad, por así decirlo, de estudiar aún más. Definitivamente, completamente de acuerdo, doctora. Es una rama, como usted dice, muy interesante que todavía tiene para expandir. No era solamente el estudio, ¿no? Hasta el momento. Con esta enfermedad creo que si bien se cierra una puerta, se abre otra, como bien dice. Otra duda que tienen nuestros estudiantes, básicamente es, durante residente, el anatómo-patólogo, el especialista en esta carrera, valga la redundancia, tiene o va de la mano la investigación con la docencia. ¿Cree usted, a su criterio, que el médico residente anatómo-patólogo tiene la obligación de la investigación durante su formación? ¿Y cómo es, una vez que yo ya soy especialista, cómo es mi relación, o debe ser, ¿no?, con mis estudiantes? ¿Cómo va la docencia en esta parte? Bueno, con respecto a la investigación, en primer lugar, creo que todo médico debería investigar, pero también, si vemos la mayoría, el 90% de estudios basan su estudio finalmente en un diagnóstico amparado o basado en un estudio anatomopatológico. Entonces, como tal, nosotros tenemos acceso y tenemos chance a estar presente en muchos estudios, si así lo deseamos, claro está. Lo cual considero que sí sería importante para todos los residentes, debido a que estamos al lado, estamos, mejor dicho, nosotros tenemos el diagnóstico, nosotros tenemos las imágenes, la mayor correlación la podemos hacer nosotros. Y si eso
lo plasmamos en una investigación, sería lo ideal. De tiempo para hacer la investigación, quizás de R1 estén un poco estresados, ya que no es tan sencillo de lo que llevamos en pregrado, un poco de anatomía patológica, ir a una especialidad donde todo es observación microscópica en su mayoría. Entonces, mientras el R1 está un poco estresado, tratando de fijar conocimientos en primer lugar de histología, para luego asimilar los conocimientos en patología, quizás a veces eso consume un poco de su tiempo, pero aún así hay tiempo para investigar. La especialidad no demanda guardias nocturnas, por ejemplo, pero las guardias sí las puedes hacer en tu casa con tu libro, y por ende puedes formar parte de múltiples trabajos de investigación. Como mencionaba, en el 2 de mayo trabajo ahorita, se hablan de investigación en placenta, en biopsias pulmonares, y una vez que se inician las necropsias en COVID, no solo será obviamente en tejido pulmonar, sino en otros. Entonces son múltiples campos de investigación que se pueden hacer y que a su vez, amparados bajo los estudios que nos ayudamos de histoquímica, inmunohistoquímica, o también citogenética y patología molecular, podemos completar un diagnóstico realmente hermoso. Así que creo que es la especialidad que te puede permitir hacer mucha investigación y sí te va a permitir tener el tiempo para investigar, porque pasando la etapa de estrés, de que mientras trato de diferenciar qué es lo que estoy viendo en el microscopio, yo creo que sí existen momentos para la investigación. Y bueno, la docencia, como asistentes, por ejemplo, estamos en la obligación de guiar al residente. Pero de repente no solamente en la obligación para con ellos, sino para con nosotros, porque sabemos bien que el conocimiento se fija mucho mejor cuando nosotros enseñamos. Y enseñando, aprendemos. Así que la docencia también va muy de la mano del anatomopatólogo. Completamente de acuerdo, doctora. Y para finalizar, una pregunta. ¿Cómo es en este momento de pandemia o la labor o el desempeño, qué tanto les ha afectado o pro o contra de la telemedicina, por ejemplo, el uso de estas plataformas virtuales, ¿no? Con respecto, hay muchos especialistas definitivamente que pueden hacer consulta o hacen consulta, ¿no? De telemedicina, etcétera. ¿Cómo es el papel, ¿no? De las plataformas virtuales, valga la redundancia, en la especialidad? Bueno, el anatomopatólogo tanta telemedicina no hace, en el sentido de que nosotros, al necesitar procesar la pieza, necesitamos estar físicamente ahí. De repente, la pandemia nos ha permitido hacer o unirnos más a través de Zoom u otras redes para conferencias. Ahora, la ventaja, por ejemplo, de la especialidad es que si uno, por ejemplo, ¿no? Cualquier médico especialista tiene alguna duda y desea consultar con otro médico, no puede llevar al paciente y mostrárselo. Nosotros Claro. sí podemos trasladar unas láminas con mucha facilidad y mostrárselo a algún otro especialista con mayor experiencia o con alguna subespecialidad. Obviamente, mencionarles el cuadro clínico y correlacionar con la histología. Entonces, lo cual también se hace a través de teleconsultas. Entonces, con observación microscópica y el uso de redes. Pero dar teleconsultas como las otras especialidades, no tanto, Claro, pues, ¿no? claro. Debido a que necesitamos estar presentes. Claro, pero es una herramienta importante, como usted bien lo dice, para apoyo diagnóstico, ¿no? Uh-huh. Otra duda para finalizar, bueno, disculpe, esta es una más, ya sería la última definitivamente, es ¿cómo es el campo laboral con respecto a la práctica privada? Muchas veces creo que la gente o los estudiantes en general piensan o pensamos en algún momento que el anatomopatólogo o el patólogo en sí tiene que estar muy amarrado a un hospital. La pregunta es, ¿cómo es con respecto a la parte privada también, ¿no? Tanto privada como pública.
Claro. Bueno, sí conviene tener de todas maneras un trabajo en un hospital grande que te permita una variabilidad de piezas eh, bastante regular, pero la práctica privada también está bastante desarrollada. Existen muchos laboratorios solo de citología, por ejemplo, o laboratorios de anatomía patológica y citología, que desempeñan esa función. Y, y no, bueno, si bien los equipos de anatomía patológica tienen un costo alto, una vez que se adquieren para la formación de un laboratorio o que algunos anatomopatólogos se unen para la formación del mismo, no utiliza tantos insumos en el sentido de que hay que actualizar las coloraciones y lo demás y darle mantenimiento al equipo, pero lo básico es el microscopio y la observación. Entonces, creo que el campo eh, privado sí puede ser desarrollado, eh, teniendo en cuenta a su vez que sí se debería generalmente coexistir, ¿no? O compartir con el trabajo en o un hospital tanto de MINSA o de salud que permita, como mencioné, ampliar la variabilidad de... Listo. Muchas gracias, doctora Milvia Garrido. Ha sido un placer escucharla en la especialidad que definitivamente es muy interesante, ¿no? No todos teníamos conocimiento de qué tan amplio. Sí, definitivamente es muy importante, pero no conocíamos el aspecto tan amplio que es esta especialidad. Muchas gracias, doctora. Gracias a ustedes, un gusto. Listo. Continuamos con las siguientes ponencias. Los invitamos a nuestros estudiantes todos de la academia a que sigan conectados a la jornada Residente Cero. Muy buenas noches, doctora. Muchas gracias. Gracias, muchas gracias.